Ahora, ya, bueno, buenas noches. Entonces, como iba diciéndome a mí mismo en este caso, hemos mencionado que la endocarditis infecciosa produce manifestaciones cardíacas producto de la destrucción de las estructuras cardíacas y extracardíacas que se caracterizan por manifestaciones constitucionales y otras manifestaciones que son más o menos orientadoras de esta patología. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, podemos mencionar que existen casos de endocarditis infecciosa en los cuales no se verifica el soplo, ¿no? O incluso solamente podemos tener el soplo responsable del caso de la patología del paciente. Sin embargo, cuando hay soplos, la mayoría de veces son soplos de insuficiencia porque produce destrucción de las válvulas. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, un soplo de insuficiencia aórtica diastólico o un soplo de insuficiencia mitral sistólico. Al inicio podemos encontrarlo en el 30-45% de personas nomás, pero hacia el final, cuando la enfermedad ha evolucionado, encontramos soplos hasta en el 85% de los pacientes. Otra manifestación de endocarditis infecciosa es que puedan desarrollar insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se presenta hasta en cerca del 33% de los pacientes con endocarditis infecciosa y con mucha frecuencia se debe a disfunción valvular. Con mayor frecuencia, la insuficiencia cardíaca es causada por disfunción de la válvula aórtica más que de la válvula mitral. En otras ocasiones puede estar asociada también cierto grado de miocarditis a la endocarditis infecciosa y en otras ocasiones una fístula intracardíaca puede ser causa de insuficiencia cardíaca. Dentro de otras manifestaciones están las embolias, y las embolias sistémicas ocurren hasta en el 35% de los casos, ¿no? Entonces podemos tener casos de insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar o podemos tener a nivel cardíaco la presencia de un absceso en el lugar donde está obviamente la endocarditis. En este caso, la endocarditis se ha extendido al anillo valvular aórtico y ha producido un absceso a ese nivel. O también los abscesos se pueden producir a nivel septal, interventricular septal, y producir la aparición de una comunicación interventricular patológica. En otros casos, la infección puede abrirse en el pericardio y producir una pericarditis séptica de muy mal pronóstico. En otros casos, la infección puede afectar el sistema de conducción, sobre todo cuando la infección afecta la válvula aórtica, muy rara vez cuando afecta la válvula mitral. La afección del sistema de conducción por extensión del proceso de infección nos puede producir, como en este caso, bloqueo auriculoventricular, ¿no? Como ustedes ven aquí, estas son 3 ondas P por un QRS, ¿no? Incluso aquí hay 4 ondas P, es un bloqueo auriculoventricular completo, que también puede ser causa o consecuencia de una endocarditis infecciosa que afecte especialmente la válvula aórtica, aunque tampoco es imposible, pero es menos frecuente en las infecciones de la válvula mitral. En otras ocasiones, la afección de la válvula aórtica, la infección puede extenderse al ostium de la coronaria, ¿no? De la coronaria, la mayoría de veces más de la coronaria derecha que de la coronaria izquierda o a cualquiera de las coronarias, y nos puede producir un infarto de miocardio, como ven en este caso. Existe una extensión de la infección hacia la arteria coronaria izquierda que ha ocasionado que el paciente fallezca de un infarto de miocardio. Dentro de las manifestaciones extracardíacas, en realidad tenemos que decir que con el diagnóstico más precoz, las manifestaciones extracardíacas son cada vez menos frecuentes, porque antes estaban relacionadas con la duración de la infección y obviamente no se diagnosticaba precozmente y sobre todo eran bastante más frecuentes en la endocarditis infecciosa subaguda. Estas manifestaciones extracardíacas son ahora pues menos frecuentes por el diagnóstico más temprano. Sin embargo, la endocarditis aguda tiende ahora
asimilar a simular o a desarrollar en cuanto a las manifestaciones extracardíacas, manifestaciones muy similares a las que se presentaban antes con la subaguda. En otras palabras, la endocarditis aguda produce ahora con mayor frecuencia las manifestaciones extracardíacas. Dentro de estas están los fenómenos embólicos, ¿no? Los fenómenos embólicos, ya no está aquí. Los fenómenos embólicos, las embolias sistémicas que hemos mencionado el día de ayer, y estas son más frecuentes o se dan con mucha frecuencia a nivel de la piel, el vaso, riñones, sistema musculoesquelético y las meninges. A nivel de la piel podemos tener estas manifestaciones que se conoce como el panadizo de Osler, ¿no? Son lesiones purulentas, dolorosas, consistentes en nódulos inflamados, rojos, dolorosos, a nivel de la yema de los dedos, lo que se conoce como el panadizo de Osler. O también podemos tener hemorragias, esto también es el panadizo de Osler, o podemos tener hemorragias en astilla, ¿no? En astilla, no sé si ustedes, creo que ustedes ya no conocen las astillas. Bueno, cuando yo era niño jugaba los trompos en el corredor de mi casa, en una casa vieja en Unión, y levantaba pues el trompo. Y cuando levantaba el trompo muy frecuentemente me entraba una astilla debajo de la uña y me producía esto. Por eso se llama hemorragias en astilla. Y eso es propio de fenómenos embólicos. Otra manifestación propia de fenómenos embólicos son esto, las manchas de Janeway, o Haneway se escribe, que son sufusiones hemorrágicas que se presentan en la planta de los pies y en la palma de las manos, con mayor frecuencia, como ven ustedes aquí, en la planta de los pies. Esto ya habíamos mencionado ayer, manifestaciones inmunológicas caracterizadas por las hemorragias en flama o manchas de Roth. Por eso, algunos de ustedes preguntaban el día de ayer, usted nos dijo que era obligatorio hacer un fondo de ojo en un paciente con sospecha de endocarditis por esta situación, por las manchas de Roth, ¿no? Estas hemorragias en flama que ustedes ven aquí, que se presentan como consecuencia de estos fenómenos embólicos e inmunológicos. Las embolias al sistema nervioso central pueden ocurrir hasta en un 17%. Pueden preceder al diagnóstico incluso hasta en un 30% de los casos, pero conforme se da el tratamiento adecuado va disminuyendo. El fenómeno embólico nos puede producir abscesos, ¿no? O infartos sépticos a nivel del sistema nervioso central que no son operables. También nos puede producir meningitis, meningoencefalitis, tanto séptica como aséptica. Tanto séptica como aséptica. Otra consecuencia a nivel del sistema nervioso central es la aparición de aneurismas micóticos, ¿no? Que son dilataciones de las arterias que pueden ocasionar la muerte del paciente por sangrado cerebral durante la endocarditis infecciosa o años después que está curado. Como ustedes deben saber, se les conoce como micóticos no porque estén relacionados a una infección micótica o de hongos, sino porque están relacionados al desarrollo de un debilitamiento de la pared vascular arterial como consecuencia de la infección que no es micótica, que es bacteriana o ¿no? Entonces, otras manifestaciones extracardíacas son dependientes o propias del cuadro clínico del factor que ayudó a que esto se produzca. En el caso de la endocarditis, que son de los pacientes adictos por vía endovenosa, entonces puede haber fiebre, y la fiebre suele ser muy alta, porque el germen generalmente es un estafilococo, no siempre hay soplos, y obviamente no hay manifestaciones periféricas, porque los fenómenos embólicos ocurren hacia la circulación pulmonar. Por lo tanto, el paciente suele tener tos, dolor pleurítico, pioneumotórax, etcétera, y con el tiempo, obviamente, destrucción de la válvula tricúspide. En la endocarditis de válvula protésica puede producir todo el cuadro clínico que hemos revisado con las manifestaciones cardíacas y extracardíacas que hemos revisado, pero característicamente la infección suele asentar a nivel paravalvular, es decir, en el sitio de inserción de la válvula protésica, como ven ustedes aquí, es decir, a nivel paravalvular. Entonces no afecta a la válvula en sí, sino a nivel paravalvular,
y por lo tanto la insuficiencia que produce la endocarditis infecciosa es de tipo paravalvular en el caso de la infección de prótesis valvulares. En cuanto al diagnóstico, ¿cuáles son las herramientas diagnósticas que contamos para verificar nuestra sospecha clínica o nuestra sospecha diagnóstica? Entonces, ¿qué es lo que recomienda la guía, no? La guía americana recomienda que los pacientes en riesgo de endocarditis infecciosa, por ejemplo, aquellos con enfermedades congénitas o enfermedad adquirida valvular, endocarditis previa, válvulas protésicas, una serie de cosas, quienes tienen fiebre inexplicable, debemos obtener cultivos. Entonces, una de las herramientas que tenemos para hacer en diagnóstico son los hemocultivos. ¿Qué más? En pacientes con regurgitación de reciente inicio del lado izquierdo, por lo menos debemos solicitar o tener 2 muestras de cultivo, por lo menos 2 muestras. Y aparte de los cultivos, entonces en pacientes con sospecha de endocarditis deben ser usadas una herramienta diagnóstica, son los criterios modificados de Duke, de la Universidad de Duke, para hacer el diagnóstico. Como ven ustedes, por lo menos debemos obtener 2 muestras de cultivo. En realidad, lo que recomienda la bibliografía es que para obtener las muestras de cultivo, lo ideal son por lo menos 3 muestras de 3 diferentes sitios de punción y por lo menos con intervalo de 1 hora entre muestra y muestra. Entonces, no es que nosotros, por ejemplo, vayamos, solicitemos y solamente saquemos una muestra, y no necesariamente tiene que ser cuando el paciente está haciendo fiebre, y a veces sacamos la muestra de la vía que tiene el paciente. No, hay que hacerle una venipunción al paciente. ¿Qué más recomienda la guía respuesta del diagnóstico? Pacientes con endocarditis infecciosa deberían ser evaluados por un equipo multidisciplinario o de una especialidad múltiple en enfermedad valvular, ¿no? Del corazón. Este equipo incluye un cardiólogo, cirujano cardíaco, un anestesiólogo cardíaco para pacientes que probablemente sean manejados y hasta un neurólogo, como ven ustedes. En pacientes, ¿qué otra herramienta diagnóstica tenemos? Entonces, hasta ahora tenemos ¿qué cosa? Los cultivos, tenemos los criterios de Duke y ¿qué más recomienda la guía? Que en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa, un ecocardiograma transtorácico se recomienda para identificar las vegetaciones. Entonces, el primer paso es un ecocardiograma transtorácico. En todos los pacientes con endocarditis infecciosa diagnosticada o sospechada, la endocarditis o con resultados de eco transtorácico no diagnósticos, y cuando las complicaciones se han desarrollado o todavía se sospecha endocarditis infecciosa, debemos realizar un ecocardiograma transesofágico. De modo que el primer paso es un ecocardiograma transtorácico y el segundo, un eco transesofágico. En pacientes con endocarditis infecciosa, cuyo curso clínico cambia, ¿no? Que puede desarrollar un nuevo soplo, embolias, abscesos, bloqueo auriculoventricular, de lo cual ya hemos hablado. Y en pacientes con complicaciones de riesgo, por ejemplo, una gran cantidad de tejido infectado, una vegetación grande, etcétera, la ecocardiografía transtorácica o la transesofágica se recomiendan para la reevaluación. Entonces, nuestras herramientas diagnósticas hasta el momento son cultivo, criterios de Duke, endocarditis transtorácica y endocarditis transesofágica. Y recuerden que los pacientes idealmente tendrían que ser tratados por un equipo, no solamente por un especialista, no solamente por el cardiólogo, ¿no? En pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, se recomienda el ecocardiograma transesofágico. Muy bien, ¿cuáles son los criterios de Duke? Estos son los criterios de Duke. En realidad, estos criterios fueron desarrollados por los residentes de enfermedades infecciosas en la Universidad de Duke con objetivos de investigación.
Sin embargo, esto resultó tan útil que ha quedado como una herramienta diagnóstica en todos los pacientes que queremos descartar o comprobar que tengan endocarditis infecciosa por su alta sensibilidad y especificidad. Tenemos criterios mayores en forma sencilla. ¿Cuáles son los criterios mayores? Que el paciente tenga un cultivo positivo, pero tenemos que pedirle en forma adecuada y por lo menos, dice, por lo menos 2 cultivos separados, ¿no es cierto? 2 cultivos tomados de la forma, pues, como dice aquí, por lo menos, at least, por lo menos 2 cultivos positivos que resultan de 2 muestras tomadas, incluso dice, con apartados 12 horas, u otros 3 o más de 4 cultivos separados, ¿no? Con una diferencia de 1 hora en diferentes sitios de punción. Muy bien. Lo cierto es entonces que el cultivo positivo es un criterio mayor. ¿Qué otro criterio mayor tenemos? Es evidencia de compromiso endocárdico. ¿Cuál es la evidencia de compromiso endocárdico? Que tengamos vegetaciones, ¿no? Masa intracardíaca en una válvula o en otras estructuras. También podemos ver flujos de lesión, flujos de regurgitación o abscesos, ¿no es cierto? Una dehiscencia parcial, como ya hemos visto en la diapositiva de una prótesis valvular, una regurgitación valvular nueva. Esos son criterios mayores. Entonces, en resumen, ¿cuáles son criterios mayores de Duke? Cultivo positivo y ecocardiograma positivo. Todo esto lo vemos en el ecocardiograma. Criterios menores, predisposición, una condición cardíaca predisponente o, obviamente, una conducta predisponente como ser adicto a drogas por vía endovenosa. La fiebre es un criterio menor. Fenómenos vasculares, ¿no? Como embolia arterial mayor, infartos pulmonares, aneurismas micóticos, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y manchas de Janeway. Fenómenos inmunológicos, glomerulonefritis, nódulos de Osler, las manchas de Roth y factor reumatoideo positivo. Evidencia microbiológica, obviamente, aquí, pero es diferente a esto, aquí tendríamos, sino aquí se trata de que muchas veces el cultivo resulta positivo, pero ustedes le preguntan al laboratorio, ¿y qué cosa es? Pues no se sabe qué es, algo creció, pero no lo pueden identificar. Eso resulta un criterio menor, tampoco se puede desechar eso. Creció algo, pero no se puede. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de endocarditis utilizando estos criterios mayores y menores, ¿no? Muy bien. El diagnóstico lo hacemos definitivo, lamentablemente lo hacemos o durante la cirugía o durante la autopsia. Ahí hacemos el diagnóstico definitivo. Sin embargo, tenemos criterios mayores para por lo menos decir si esto es endocarditis. 2 criterios mayores, es decir, que yo tenga mis cultivos y mi ecocardiograma positivo. O un criterio mayor y 3 criterios menores, ya que tenga cultivo y que tenga factor predisponente, fiebre, fenómenos inmunológicos o fenómenos embolígenos, cualquiera de esos. O 5 criterios menores, que tenga todos los criterios menores que hemos mencionado aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 5 criterios menores. Todo eso me hace el diagnóstico de endocarditis. Hay que tener en mente que podemos establecer pacientes con el diagnóstico de endocarditis posible. Cuando tengamos un criterio mayor y solo un criterio menor, o tengamos 3 criterios menores. ¿Por qué es importante esta categoría diagnóstica? Porque es probable que un paciente que tiene estas condiciones, si sea una endocarditis y que con el tiempo lo desarrolle, entonces perdemos tiempo en tratarlo. Y por la alta mortalidad. Entonces, a los pacientes con endocarditis posible, que cumplan estos criterios, se los trata como si fuera una endocarditis definitiva hasta demostrar lo contrario. Y luego, obviamente, cae en el diagnóstico de endocarditis rechazada cuando no se cumplen a plenitud los criterios que acabamos de
mencionar. ¿Por qué la ecocardiografía transtorácica y transesofágica son tan importantes? Por esto, ¿no? Esta es una ecocardiografía transesofágica que les muestra a ustedes una gran vegetación en la aurícula izquierda por compromiso de la válvula mitral. La válvula mitral ha sido destruida por la infección y además el Doppler color nos muestra una gran insuficiencia mitral, una gran regurgitación mitral en este mismo paciente. Esta es otra ecocardiografía transesofágica que muestra una vegetación por compromiso, por infección de una prótesis valvular aórtica. Observen que la infección está a nivel paravalvular con ustedes y obviamente esto va a tener una insuficiencia aórtica de tipo paravalvular. La vegetación siempre es característica que está en el lado de menor presión. En el lado de menor presión. Bien, otras recomendaciones de la guía europea, por ejemplo, ¿qué dice? La ecocardiografía transesofágica debe ser hecha si las imágenes de la transtorácica son negativas o son inadecuadas en pacientes en los cuales todavía continúa la sospecha de endocarditis infecciosa o cuando hay una preocupación acerca de una complicación intracardíaca en pacientes con un transesofágico positivo, transtorácico positivo inicial. Entonces, en otras palabras, yo le hago una transesofágica si mi transtorácica es de mala calidad o no la he podido hacer, o si tengo complicaciones. Si hay una gran sospecha de endocarditis infecciosa, a pesar de una ecocardiografía transesofágica negativa inicial, hay que repetirla en 3 a 5 días o de repente antes si los cambios clínicos lo ameritan, ¿no? Si los hallazgos clínicos lo ameritan. Repetir la ecocardiografía transesofágica debe hacerse después de una ecocardiografía transesofágica positiva si las características clínicas o la evolución clínica del paciente sugiere una complicación intracardíaca. De esta forma, entonces, nuestra herramienta diagnóstica, aparte del cultivo, es la transtorácica y la ecocardiografía transesofágica. ¿Cuál es el camino, entonces, que tenemos que hacer para el diagnóstico de nuestro paciente por el momento con endocarditis infecciosa? Entonces, pacientes en los cuales se sospecha o están en riesgo de endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica. 1. Los cultivos, hemocultivos. Aplicarle los criterios de Duke. Informar esto al equipo como dice aquí, al equipo de atención de las válvulas del corazón, Heart Valve Team, y realizarle primero un transtorácico. Ya dijimos que si el transtorácico presenta todas las situaciones que acabamos de mencionar, tenemos que hacerle un transesofágico. Lo demás ya es tratamiento, ¿no? Nuevamente, ¿qué dice la guía americana respecto del tratamiento? El tratamiento, idealmente, entonces, tiene que estar basado en un cultivo positivo y en un antibiograma adecuado. Tiene que hacerse de esa forma, eso sería lo ideal. Por eso es tan importante obtener una muestra, como dice aquí. En pacientes con endocarditis infecciosa, la terapia antibiótica apropiada debe ser iniciada y continuada después de que los cultivos hayan sido obtenidos con guía para la sensibilidad antibiótica y por el consejo de infectólogos expertos en tratamiento antibiótico. De manera que es muy importante que lo ideal es que nosotros identifiquemos el germen y que el antibiograma nos diga a qué antibiótico es sensible el germen. En los pacientes con endocarditis infecciosa confirmada o sospechada, asociada con uso de drogas, ¿no es cierto? Bueno, esto debe referirse a una terapia de adicción. Entonces, lo más importante es que recuerden esto. Lo más importante es que recuerden esto, que el tratamiento en forma ideal tiene que ser hecho basado en el cultivo positivo y en el antibiograma.
Miren lo que no recomienda la guía. Pacientes con enfermedad valvular conocida, valvular cardíaca, no deben recibir antibióticos antes de que se obtengan los cultivos por una fiebre inexplicada. O sea, no le demos antibióticos antes de obtener los hemocultivos. Bien, entonces el tratamiento debe ser hecho en base a eso. Muchas veces tenemos que hacer, sin embargo, en nuestra realidad un tratamiento empírico, por decirlo de alguna forma, es decir, basarnos en lo que les he mencionado. Si mi paciente tiene una endocarditis aguda, probablemente sea un estáfilo, un neumococo o un estreptococo beta hemolítico del grupo A, probablemente sea eso. Generalmente, y tener en cuenta que generalmente los gérmenes que producen endocarditis agudas son gérmenes penicilino resistentes. Entonces lo que tengo que utilizar son drogas que eviten la penicilino resistencia que tienen de estos gérmenes. Hay que darlos en altas dosis y en concentraciones muy altas, las máximas y guiados estos por la bibliografía. O sea, no les pido a ustedes que recuerden cuál es la dosis, pero sí lo más importante es que se guíen por la bibliografía, cuál es la dosis que tiene que recibir el paciente, por cuánto tiempo. Generalmente las dosis tienen que ser máximas. ¿Debido a qué? Debido a lo que les he dicho, que en el fondo de la vegetación los gérmenes están inactivos, mientras que en la superficie los gérmenes están muy activos. Los gérmenes inactivos son los que permiten que persista la infección, porque al ser inactivos, entonces no captan los antibióticos. Y por lo tanto, por otro lado, las valvas de las válvulas cardíacas, así como el endotelio, es tejido avascular, se nutren por imbibición. Entonces necesitamos que haya altas concentraciones del antibiótico en sangre para poder llegar tanto al fondo de las vegetaciones como al endotelio lesionado. Eso deben tenerlo siempre en cuenta respecto del tratamiento, ¿no? Y ahí está en los libros o ahí está en el internet la dosis y los medicamentos sugeridos en la actualidad. En la actualidad incluso se sugiere que el tiempo de tratamiento antibiótico pues, sea entre 2 y 3 semanas y después continuar por vía oral, siempre y cuando se tengan algunos criterios, ¿no? Antes se decía mínimo por 4 semanas endovenoso, etcétera. Pero en la actualidad existen otro tipo de protocolos. Muchos de los pacientes que sufren endocarditis infecciosa van a tener que ser sometidos a cirugía. Van a tener que ser sometidos a cirugía. Y de esta forma, por ejemplo, la guía menciona, ¿no? Las decisiones acerca del tiempo de la cirugía debida a la endocarditis deben ser hechas por el equipo de enfermedad valvular cardíaca. 2. En pacientes con endocarditis infecciosa que presentan disfunción y que esta disfunción produzca insuficiencia cardíaca, se recomienda una cirugía temprana. Eso quiere decir durante la hospitalización inicial y antes de completar el tratamiento antibiótico completo. Entonces, en mi paciente que tiene disfunción valvular y hace insuficiencia cardíaca, tengo que operarlo, incluso durante el tiempo que esté recibiendo el tratamiento antibiótico. En pacientes con endocarditis infecciosa del lado izquierdo producida por estafilococo aureus, hongos o microorganismos altamente resistentes, también se indica la cirugía. En otras palabras, otra indicación de la cirugía es la resistencia al tratamiento antibiótico. En pacientes con endocarditis infecciosa complicada con bloqueo cardíaco, absceso anular o aórtico, lesiones destructivas penetrantes también. Es decir, si mi paciente presenta una complicación intracardíaca de la que habíamos hablado, es otra indicación quirúrgica. En pacientes con evidencia de infección persistente, bacteremia, etcétera, mayor de 5 días, también después de haber empezado un tratamiento antibiótico apropiado. Esto es importante. Recuerden que si se trata de una endocarditis infecciosa, la fiebre no cede al primer día ni al segundo. Generalmente cae al tercero y si la fiebre persiste
más de 5 días, tengo que pensar que haya resistencia al antibiótico y también esa es otra indicación de cirugía temprana. Temprana quiere decir durante la hospitalización. En todos los pacientes con endocarditis definitiva y un dispositivo electrónico implantado, hay que remover, sacar este dispositivo, ya sea marcapaso o ya sea un desfibrilador, incluyendo las derivaciones o los alambres, los cables y el generador. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es lo que dice la guía respecto de cuándo lo voy a operar y esto es lo que dice el libro respecto de qué. Respecto de que cuáles son las causas más frecuentes para que se necesite la cirugía, ¿no? Endocarditis de válvula protésica donativa que curse con insuficiencia cardíaca, que curse con el desarrollo de abscesos, como hemos mencionado, que, que curse con resistencia a la terapia, y la endocarditis de válvula protésica sí se tiene que operar, ¿no? Fuertemente indicado cuando hay una válvula, una vegetación muy grande, de mayor de 10 milímetros, muy grande, mayor de 30, ahí está fuertemente indicado. Entonces, el tratamiento quirúrgico durante la hospitalización temprana más o menos va en un 50% de los pacientes necesitan y mejora la sobrevida de los pacientes. En otras palabras, en la actualidad no hay, no hay motivo para retrasar la cirugía de los pacientes con endocarditis infecciosa. Cuidado, como dice aquí, lean esta letrita. Considerar cuidadosamente la cirugía. Se obtienen muchos hallazgos y se combinan estos para justificar la cirugía. Muy bien. ¿Qué dice la guía de los europeos respecto a la endocarditis infecciosa? Bueno, ya dijimos, cultivos, ecocardio transtorácico, transesofágico, aplicar los criterios modificados de Diot y decir si es una endocarditis definitiva, si yo tengo un criterio mayor y 3 criterios menores, o si tengo 2 criterios mayores, etcétera. Y si tengo uno menor y uno mayor, o 3 menores, es probable. Cualquiera de esas cosas, como recomiendan aquí, a ambos, a la definitiva o a lo probable, tratarla, darle tratamiento antibiótico. En quienes recomienda la cirugía, la necesidad de cirugía, en los que tienen disfunción valvular, que causa insuficiencia cardíaca, en los que tienen organismos resistentes, estáfilo o hongos, en los que tienen bloqueo o absceso, como hemos mencionado, infección persistente o una válvula protésica inestable. Todos, como ven ustedes, están en color verde y tienen un 1 ahí, que nadie discute entonces en la actualidad en base a la evidencia ese tipo de conducta. ¿Qué dicen los americanos respecto de esto? Muy bien, entonces, de nuevo, los pacientes con endocarditis infecciosa, uno, deben recibir el tratamiento antibiótico adecuado. Y las decisiones se toman por un equipo, las decisiones acerca de la intervención quirúrgica se toman por un equipo de enfermedad valvular. Ya no vamos a mencionar las condiciones que favorecen la cirugía temprana, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado, pero es importante tener en cuenta que todo esto se toma en cuenta por un equipo. Por lo tanto, cuando yo tengo un paciente con endocarditis en una realidad como la nuestra, aquí en Cusco, en la que no tenemos la capacidad de hacer cirugía cardíaca en forma rutinaria, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué les parece que tendría que hacer? Doctor, ¿sería derivar el Lima?
Y no necesariamente a Lima, ¿no? Pero lo cierto es que hay que transferir al paciente. Como dice en vuestro sílabus, ustedes también tienen que tener criterios de referencia, ¿no? Y dentro de estos criterios de referencia, entonces, si ustedes hacen un diagnóstico de endocarditis infecciosa, lo tienen que derivar a un sitio de mayor resolución. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que ser eh, evaluado por un equipo o tiene que estar por lo menos en un lugar donde en cualquier momento se pueda necesitar entrar a sala de operaciones y eso pueda ser satisfecho para el tratamiento del paciente. Entonces, la endocarditis infecciosa no es una enfermedad que podamos tratarla, por lo menos ética y racionalmente, en una localidad como la nuestra, ¿no? Aunque no nos dejen transferirlo, nosotros estamos en la obligación de hacer el trámite y transferirlo, y eso no tiene por qué avergonzarnos de decir, no eres capaz de tratar eso. Por supuesto que somos capaces, de lo que no somos capaces es de saltar sobre la evidencia, y la evidencia dice que tenemos que transferir a ese paciente porque cualquier rato se complica y cualquier rato necesita cirugía. Y además, la evidencia menciona que los pacientes que se operan y que tienen las condiciones que acabamos de mencionar, disfunción valvular con insuficiencia cardíaca, endocarditis causada por estáfilo, complicaciones, infección persistente, la evidencia dice que si estos pacientes los tratamos solo médicamente, es decir, con antibióticos endovenosos, se mueren más, tienen más opción de sobrevivir si son intervenidos quirúrgicamente. Muy bien. Alguien preguntaba ayer sobre las caries, la salud oral, por supuesto. No, en otros países dicen que la profilaxis de endocarditis, cuando el paciente va a ser sometido a algún procedimiento oral, no es necesaria, no se ha demostrado. Probablemente sí, porque las bocas de las personas de los países desarrollados probablemente sean mucho mejores que el estado de los dientes de nuestros pacientes. Por lo tanto, a pesar de que ellos dicen eso, siempre mencionan también en su guía el mantenimiento de una salud oral óptima permanece como la intervención, ¿no es cierto?, más efectiva para prevenir una infección valvular futura. De manera que entonces es muy importante que si nuestro paciente tiene una condición que le predisponga, una cardiopatía congénita, una valvulopatía, prótesis valvular, etcétera, y va a ser sometido a algún problema, alguna intervención odontológica, tenemos que hacer profilaxis. Dos, tenemos que promover la adecuada salud oral de nuestros pacientes y cada vez que se le toque las muelas de ese paciente o los dientes de ese paciente, tiene que ser sometido a una intervención profiláctica adecuada, ¿no? ¿Quiénes deben ser sometidos a profilaxis? Pues aquí los tienen, las pacientes con prótesis valvulares, los pacientes que han tenido endocarditis previa, los que tienen cardiopatías congénitas complejas, como las cianóticas, ¿no es cierto? Los que han sido operados, sobre todo hasta 6 meses después de la reparación, los que tienen cardiopatías congénitas parcialmente operadas y los que tienen valvulopatía después de haber sido trasplantados. Como ven ustedes, aquí no existe ningún colorcito verde, son indicaciones 2A. ¿Por qué? Porque para la realidad de ellos, pues no necesitan mucho, ¿no? Sin embargo, ellos recomiendan esto. La profilaxis antibiótica es razonable antes de los procedimientos dentales, que involucran manipulación de las encías, manipulación de la región periapical o perforación de la mucosa oral en pacientes con enfermedad valvular cardíaca que tienen cualquiera de las siguientes condiciones: prótesis valvulares, material cardíaco para reparo valvular, una endocarditis infecciosa previa,
enfermedad congénita no reparada y, ya dijimos, también enfermedad valvular. Muy bien. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas condiciones. Hay que decirle, hay que buscar un odontólogo que sepa de su negocio, que sepa saber qué cosa está tratando, porque cada vez que se hace estos procedimientos odontológicos, los gérmenes de la boca pasan a la sangre y producen bacteremia. Es más, se ha descrito bacteremia incluso con el beso, con el beso común y corriente, apasionado, ese que ustedes suelen practicar, entonces se produce bacteremia. Y si tienen problemas valvulares, puede haber problemas. De manera que es muy importante desarrollar profilaxis, ¿no? Ahora, no hay ningún beneficio, es muy importante que ustedes sepan, en los pacientes que tienen enfermedad valvular cardíaca, riesgo de endocarditis, no hay ningún beneficio, o sea, no se recomienda dar antibióticos si va a ser sometido, por ejemplo, a una endoscopía, a una colonoscopía o a una cistoscopía en ausencia de infección activa. Entonces, en realidad, los procedimientos que implican mayor riesgo son los procedimientos a nivel de la cavidad oral. No existe un protocolo de antibiótico terapia, ¿cómo les diría? No existe un protocolo de antibiótico terapia para todos o comprobado. En realidad, las guías y la bibliografía recomienda que cada nosocomio, cada médico haga un estudio de la prevalencia de los gérmenes, cosa casi imposible en nuestro medio, ¿no? Sin embargo, existen algunos regímenes recomendados, como por ejemplo 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes del procedimiento, para alcanzar una gran concentración de antibiótico antes del procedimiento, antes de la bacteremia. Yo recomiendo, personalmente, es mi recomendación, 2 gramos de amoxicilina 1 hora antes y 2 gramos de amoxicilina 3 horas después. Existe este otro esquema. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, pueden darle claritromicina o acitromicina 500 miligramos 1 hora antes del procedimiento y yo además le doy 500 miligramos 3 horas después del mismo. Y con eso me siento tranquilo. ¿No? Los españoles recomiendan esto, clindamicina, amoxicilina o ampicilina, y si es alérgico, recomiendan clindamicina en las dosis que ustedes están observando. Bien, si están cansados, yo también lo estoy. Y si tienen ustedes alguna pregunta, quedo a su disposición. Doctor, una pregunta, una aclaración. La profilaxis que mencionó hace 2 diapositivas es para los que tienen factores de riesgo. Claro, Bueno, gracias. o sea, no es para todas las personas. ¿Quiénes tienen factores de riesgo? Los que tienen enfermedad valvular cardíaca, cardiopatías congénitas complejas, los que han sido operados, tienen prótesis valvulares, los que tienen material de plastía valvular o los que han sido sometidos a implante de dispositivos. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra pregunta? Ok. Entonces nos vemos el lunes en el colegio médico a las 6 de la tarde. Traten de estar 10 para las 6 y yo voy a coordinar eso. Entren por la Avenida de la Cultura, no entren por la puerta, no por la Avenida de la Cultura, entren por Haya de la Torre, al Salón Grande, a las 6 de la tarde. ¿Ya? ¿Listo? Hasta el lunes. Nelida, por favor, mándame en Excel a mi correo. Listo. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.